Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Modo Psique Mi Compa. El día de hoy pues estaremos únicamente dos personitas que en todo caso serían mi compañera Giovanna Hola, y pues su servidor Kevin. Bueno, hoy vamos a debatir sobre un tema que es de gran relevancia en el ámbito de la salud, que es la intervención psicológica en personas con cáncer. Pero hay que hacernos la pregunta, ¿por qué es fundamental la intervención psicológica en pacientes con cáncer? ¿Tú qué opinas, Jovis? pues yo siento que es muy importante, ya que en este caso, ese tipo de enfermedades afecta mucho emocionalmente. También, te quería mencionar que en este caso de este debate nos vamos a basar de una lectura que nos proporcionó el maestro. Y una palabra muy clave que me gustó fue cuando se habló de la psiconcología, que bueno, más que nada esta es la rama de la psicología clínica que se dedica a estudiar, evaluar y tratar los problemas psicológicos y emocionales asociados con el cáncer, tanto en pacientes como en sus familiares y cuidadores, ya que no solamente afecta al paciente, sino también a las personas que lo cuidan, en este aspecto emocionalmente. Ujú. Bueno, y es importante que aclaremos un poquito que pues a lo largo de este podcast vamos a explorar básicamente lo que son desafíos emocionales, ahora sí que del paciente, eh, los modelos terapéuticos más efectivos y el rol que jugamos ahora sí nosotros como profesionales en su acompañamiento, ahora sí que en su duelo, por así decirlo. Pero bueno, Bueno, eh, ajá. no, sí, continúa. Bueno, también te quería mencionar que, pues, así como tú mismo lo dices, la enfermedad no solo afecta al cuerpo, sino también a la mente. Aborda el cáncer requiere una mirada integral, tanto médica, emocional y social. Y bueno, y como dices, también nuestro acompañamiento psicológico, que es muy importante. ¿O tú qué piensas? Pues mira, yo opino que el diagnóstico de cáncer pues suele vivirse como un trauma. ¿A qué me refiero? Bueno, principalmente lo que te dicen cuando te dan la noticia o lo que sientes son emociones como el miedo, la ansiedad, rabia, incluso la tristeza, que creo que es lo más como común. Y pues muchas veces la idea inmediata de que pues vas a morir o que no hay una salida, cosas por el estilo. Entonces yo opino que más o menos que pasa en este momento, pues el paciente sufre una ruptura de su sentido de la vida. Bueno, tienes mucha razón, ya que esto es un punto de inflexión vital, ya que el diagnóstico, pues, no solo es médico, es emocional, ya que en esto es en cuestión el pasado y el futuro. Aparecen pensamientos del tipo: "¿Por qué a mí?", que no tiene respuesta racional, pero reflejan una profunda herida subjetiva, ya que el paciente, pues, aborda este tema de que: ¿por qué me pasa a mí esto? O hasta incluso puede llegar a pensar, pudiéndole pasar a otra persona y demás. Ujú. Bueno, y como tal, pues el artículo que vimos menciona que hay una secuencia, por así decirlo, en el diagnóstico, tratamiento, remisión, recaída y lo que vendría siendo que es, creo, terminalidad, si no mal recuerdo, pues en cada etapa. Y pues esta genera efectos psicológicos distintos de lo que vendría siendo el shock inicial a la hora de la noticia. Y pues el miedo a la recaída. Si no mal recuerdo, había algo que se llamaba síndrome de Dimo, no, Damocles, si no mal recuerdo. Y pues todo esto culmina con la aceptación de la muerte. Sí, ¿O qué bueno, opinas? sí, bueno, justamente como mencionas este tipo de, bueno, pues sí, ahí tal cual en el artículo dice secuencias, porque el paciente pasa estas diferentes etapas de donde empieza con su tratamiento como eso también de decir.
y si recaigo, y si no recaigo, o el proceso de, porque hay pacientes que sí superan el cáncer y empiezan también estas etapas y si vuelve, y si no vuelve, esa también es lo que nos menciona en el artículo. Y bueno, y no olvidemos que incluso en la fase de remisión, muchos pacientes se sienten a la deriva. No están enfermos, pero tampoco se sienten normales. Es el momento en que muchos por fin pueden deprimirse, llorar y buscar ayuda psicológica. Porque como te digo, vienen estos pensamientos de porque a mí no pudo haber pasado a alguien más, o que hice mal, o incluso religiosamente ya hablando, hay unos que dicen porque a mí Dios me estás castigando y demás. Exacto, muchos lo ven como un tipo de castigo divino. Pero bueno, si lo vemos desde ahora una perspectiva de algún tipo de intervención psicológica por parte nuestra, pues yo podría decir que está lo que vendría siendo la terapia adyuvante, si no mal recuerdo que así se llama, y pues que esta se basa en Beck y se promueve pues la reducción de síntomas como ansiedad o depresión. Y creo que yo creo que es como algo fundamental a la hora de enfrentar lo que vendría siendo este tipo de enfermedades, ya que pues son más enfocadas a la autoestima y pues se ha visto que si el paciente llega a tener una autoestima más positiva, los efectos de las quimios y todo este tipo de cosas suele ser más efectivo. Y pues bueno, como le comentaba, ¿cómo se llama? Esta terapia que va más enfocada a eso, pues fomenta que un espíritu de lucha y sentido de control ahora sí que en la persona, y pues es breve, es estructurada y se centra únicamente en el problema. Me suena muy interesante, pues, desde esta terapia que mencionas, pero también me gustaría mucho recalcar que no es que nosotros digamos, seamos como positivamente, agresivos con ellos, o invasivos, es la palabra, porque en ese tipo de terapia mencionaba en el artículo que sí, te promueve a tener este espíritu de que todo va a salir bien y lo voy a superar y demás, pero también hay que saber qué tipo de palabras le tienes que decir al paciente y cómo lo vas a manejar, ya que el paciente a veces se puede llegar a sentir un poco abrumado si le quieres meter fuerzas lo positivo. También es muy importante que tengamos como que un poco claro este punto. Y bueno, también nos encontramos con el counseling, creo que se llama, o no sé si lo digo bien. Bueno, en cambio, es más centrado en la escucha, la relación, el respeto a los tiempos del paciente y la psicoterapia psicodinámica, que pues es la que yo en este caso me gustó, y ya que yo uso. Busca darle sentido a la enfermedad, trabaja con la historia de vida, la culpa, las pérdidas y los miedos profundos. ¿A qué me menciono que a mí me gustó? Ya que yo siento que la terapia psicodinámica, pues siento que en este caso sí pues, podría sacar un buen uso para poder ayudarle al paciente a afrontar estas diferentes etapas que trae la enfermedad. Ujú. Sí, como tú comentas, pero ahora sí que cada modelo es valioso si se adapta al paciente. Yo creo que más que nada no importa ahora sí el tema del modelo, lo importante como tal es atender la dimensión emocional de la enfermedad para que el paciente pueda salir adelante, ya sea con cualquiera, con una o con otra. Lo importante es que el paciente logre ahora sí que de cierta manera controlarse emocionalmente. Pero bueno, sigamos al tema, con casos y experiencias clínicas. Dime, ¿has tenido alguna? ¿Has escuchado de alguna? ¿Algo por el estilo? Pues mira, yo tuve una experiencia personal que fue el fallecimiento de mi abuelita, que en este caso, pues ella murió de cáncer de estómago, me parece ser. En este caso, pues esta enfermedad ni siquiera pudimos pasar esas etapas de duelo, de las que menciona el artículo, más que nada porque su cáncer sí se regó y fue muy rápido, ya que ella ya venía de una operación, atrás, y pues eso hizo que la enfermedad se regara más rápido y no tuvimos tiempo de afrontarlo debidamente. Pero yo creo que si hubieran tenido en este entonces tías, ya que yo era pequeña, pero me cuentan, yo creo que si ellas hubieran vivido con ella estos tipos de etapas,
que dice en el artículo que son consecutivas, yo siento que sí hubiera habido mucha afectación psicológica, ya que como son muchos hermanos, siento que hubieran visto muchas peleas, mucho de por qué a ella o tú tuviste la culpa por no cuidarla y demás. Siento que eso. Y ya hablando de otras experiencias, pues te puedo decir también que yo recuerdo que nos hablaban de un paciente que decía que el cáncer fue su despertar, ya que por fin se atrevió a dejar de vivir para los demás y empezó a vivir para ella misma. Se me hace muy interesante, ya que cómo las personas para poder sentirse vivos en ciertas circunstancias a veces necesitan de este tipo de cosas para poder hacer lo que no se podían atrever. Se me hace algo muy chistoso y lo digo con todo respeto, porque como sabemos el cáncer no es un juego, es un tema muy delicado. Pero sí me da un poco de como que me mueve algo que esta paciente necesitara eso para impulsar a hacer lo que no se atrevía. ¿O tú qué piensas, Kevin? ¿Has tenido alguna experiencia personal o algo que me quieras compartir? Bueno, afortunadamente personal, mi círculo interno familiar, ¿no? Sin embargo, eh, una expareja hace un poquito de tiempo, pues me contó lo que vivió, ahora sí que un familiar de ella, y lo que le contaba. Mm, te puedo contar algo que recuerdo más o menos, que es que esta persona, en este caso era mujer, pues lloraba más por lo que vendría siendo la pérdida de su cabello, todo lo que conlleva físicamente, lo que son las quimioterapias y todo ese tipo de tratamiento que al final de cuentas se ve reflejado en el cuerpo. Y pues también eso tiene que ver con lo que vendría siendo la autoestima y pues lo que se ve también profundamente alterado, y yo creo que en cierto punto no todos piensan únicamente en lo que es la imagen, la enfermedad, sino varios se van más a lo de su autoimagen, como se vea que tanto les afectará físicamente. Entonces creo que eso también se necesita ver para darles apoyo. Justamente tienes mucha razón, ya que yo recuerdo, bueno, desde mi experiencia, que me cuentan que mi abuela era una señora muy, ¿cómo se dice cuando se preocupan mucho por su aspecto? Eh, bueno, dice que ella se preocupaba mucho por su aspecto físico y la manera de cómo fue pasando esta etapa y cómo se fue bueno, esa palabra no la puedo decir. Eh, Ujú. sí, fue algo también duro para ella, más que nada, porque a ella le gustaba verse bien, a pesar de que ya era una persona mayor de edad. Ella le gustaba verse bien, le gustaba verse limpia, y que haya terminado así, siento que también si ella hubiera tenido conciencia, siento que a ella le hubiera afectado mucho psicológicamente. ¿O tú qué piensas, Kevin? Ujú. Bueno, como tal, pues yo opino que es algo complicado, ¿sabes? Porque ¿cómo puedes llegar a, cómo te lo explico? ¿Cómo lo dirías tú o cómo lo vivirías tú? O sea, supongamos el escenario, ¿no? Llegan, nos lo dicen a cada uno de nosotros en nuestro respectivo tiempo o escenario, ¿no? Si lo vemos de cierta manera como un ámbito más personal, como de que lo estoy viviendo en carne propia, yo creo que puede llegar a cambiar muchas veces la perspectiva, porque nosotros como terapeutas, no sé si te has llegado a preguntar si aplicaríamos lo que estamos diciendo, o el tema de que, ok, vamos a enfocarnos en esto, en esto, en esto, pero al final de cuentas, pues todos somos humanos. Entonces, ¿cómo lo podríamos llegar a experimentar nosotros en carne propia? A mí esto me causa un poquito de conflicto porque a veces, ahora sí que la realidad supera cualquier tipo de ficción y cualquier tipo de situación simulada y cosas por el estilo. Entonces, eh, como tal, yo siento que en esa parte hay que tener un poquito más de empatía y no verlo tanto como unos pasos. Es una opinión más personal mía.
Bueno, la verdad no lo había pensado hasta ahorita, pero siento que sí, como dices, creo que cuando la persona ya está en esa situación, o hablando desde mí, siento que yo entraría en esa crisis de desesperación, incluso estaría enojada porque, bueno, yo soy una persona mucho que demuestra sus emociones estando enojada. Por alguna circunstancia yo lo demuestro así. Y siento que tener esta enfermedad oncológica, que pues más que nada pues se caracteriza por ser el proceso dilatado en el tiempo, en que la persona tiene que enfrentarse a múltiples situaciones estresantes, pues siento que sí sería algo muy fuerte que en este caso me dijeran a mí, no tienes tal cáncer, porque como sabemos hay varios tipos de cáncer, no solo es uno. Pues siento Sí, que sí, tener esto de que me dijeran a mí, siento que sí entraría como en este miedo, que me dieran ese diagnóstico, que se confirme y posteriormente la asunción del tiempo, pues siento que sí me movería muchas cosas. Y pues nada, siento que, desde mi perspectiva, siento que yo lo veo así. perfecto, muchas gracias. Pero bueno, ahora sí que ya para cerrar el tema, ¿qué te parece si compartimos algunos psicotips para quienes nos escuchan, quienes nos acompañan, para que tengan en cuenta y trabajen con pacientes ahora sí que oncológicos? No sé si quieras comenzar. Sí, claro, pues mis tips que yo daría, pues sería valida las emociones. No hay que minimizar el miedo, la tristeza o la rabia. Son muy naturales, ya que en estas cuestiones, pues sí a veces las mismas cuidadores se llegan a enfadar tanto, pero no es enfado, es tristeza más que nada, siento yo, con las mismas personas que tienen la enfermedad porque les reprochan las cosas y siento que eso sería malísimo. Y como dice la lectura, estas emociones son válidas y se van a pasar sí o sí porque es parte de. Y pues también la Ujú. escucha activa y sin juicios. A veces no necesitan respuesta, solo necesitan compañía. Se necesitan estar, de verdad que no se sientan solos, ya que pues a pesar de que pueden tener muchos cuidadores, en realidad a veces nada más se puede sentir acompañado por solo una persona. También podría decir que evitar las frases estereotipadas, como todo estará bien o sé positivo. Sé que lo hacen de la mejor manera, pero siento yo que como familiar o cuidador me gustaría que si yo tuviera esa enfermedad, a lo mejor no que estudien y vean qué tipo de cáncer tengo y que me pueden decir no, pero a lo mejor tener consciente que a veces no solo necesito eso, a lo mejor hasta necesito algo, un abrazo o algo, simplemente con estar ahí es más que suficiente. También, promover la expresión emocional, hablar, llorar o escribir ayuda a procesar todo esto y todo lo que se viene. También podría decir que informar con sensibilidad, claridad sin generar pánico. Esos serían mis tips. ¿Y los tuyos cuáles serían? Ok, muchas gracias, Jovis. Bueno, a mí me gustaría irme un poquito más al tema familiar, más entorno. Y pues yo creo que aparte de que ahora sí que el paciente tiene que pasar por su duelo y enfrentarlo, ya sea como él sienta que es mejor, yo creo que también nosotros como terapeutas debemos ayudarlo a reconstruir su sentido, por así decirlo, o darle un sentido para vivir de aquí en adelante, porque muchas veces pasa esto de que les da la noticia y pierden su sentido de vivir, no quieren hacer nada, no quieren salir, no quieren comer, se encierran y eso pues a la larga llega a afectarles e incluso empeorarlos en muchos aspectos. Entonces yo creo que ayudarlos a encontrar un nuevo propósito y un enfoque en su vida que los ayude a salir adelante. También yo creo que sería respetar el ritmo del paciente, porque muchas veces como médicos o incluso familiares quieren como hacerlo a toda prisa porque sienten ellos que se les termina el tiempo, incluso más que al propio paciente. Entonces yo creo que el hecho de respetar el tiempo para enfrentar la enfermedad a la manera en la que el paciente se sienta mejor, creo que es uno de los tips que puedo dar. Y cómo verlo, bueno, teniendo en cuenta lo que te acabo de comentar, los familiares, no podemos dejarlos fuera.
¿Por qué? Porque pues ellos también sufren, pasan por su duelo, todo por el estilo, y pues teniendo en cuenta que ellos son el pilar emocional de así del afectado, creo que cuidar emocionalmente a estas personas que son los familiares puede ayudarlos a sobrellevar de una diferente manera la situación y no desquitarse o no guardarse todo eh, por el bienestar del paciente y lo desquiten con él, por así decirlo. Y creo que más que nada buscar ayuda profesional, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en personas mayores, son como que muy arraigados a sus creencias y no les gusta como que buscar ayuda de médicos profesionales. Prefieren irse más a temas de herbolaria, remedios milagrosos y todo ese tipo de cosas que venden ungüentos, ¿cómo se llama? Tés y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que deberían irse más a un ámbito profesional cuando sea necesario, obviamente, y con acompañamiento especializado que puede realmente marcar la diferencia y no únicamente, en todo caso, estafas, que no digo que todas lo sean, pero sí las hay. Pues, Entonces creo que esos serían los tips. pues siento que los tips que sí, bueno, que sí estamos compartiendo, pues siento que sí pueden ayudar en este caso a, ¿cómo podría decirlo? Prevención o abordaje psicológico del paciente con cáncer, o en este caso con pacientes oncológicos, me parece, no quiero decirlo mal. Y pues siento que eso sería todo lo que podríamos, por el momento, aportar. Exactamente. Pero bueno, entonces, ya cerrando el episodio, esto sería todo por ahora. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Les repito, yo soy Kevin y mi compañera Jovis Jovis. Sí, hasta luego. Adiós.